Saludos y una muy cálida bienvenida a este espacio que generamos al conectar aquí. Y quiero tomar esta oportunidad para reflexionar sobre lo que es esta condición existencial que estamos viviendo en el mundo de tremenda desconexión. A pesar de tener información y estar conectados todo el tiempo, vivimos desde una experiencia de desconexión brutal. Sentimos esta desconexión de otras personas, desconexión a veces del cuerpo, muchas veces del cuerpo, desconexión del momento presente, que se vive de forma muy intensa cuando estamos continuamente en línea ausentándonos de donde estamos para proyectar nuestra mente, nuestra atención en algún otro lugar. Esta desconexión que es en cierto sentido un fenómeno muy de este momento, que desde una perspectiva budista no es nada nuevo. Desde el budismo, nuestro problema fundamental, lo que nos hace sufrir, es que vivimos a un paso alejado de la realidad. Que nosotros no vivimos en contacto con la realidad. Y podemos decir que todo el camino budista, en cierto sentido, tiene que ver con volver a conectar, volver a tomar contacto con la realidad. Y la manera en la que podemos empezar a identificar en nuestra experiencia esta desconexión es qué tanto estamos conscientes del cuerpo, qué tanto estamos conscientes del medio ambiente, el entorno, el ecosistema donde estamos, y qué tanto estamos conscientes del momento que estamos viviendo. Y yo estoy grabando esto desde este espacio que a lo mejor parece un fondo artificial, que también es parte de este fenómeno de tanta desconexión, que borramos la realidad donde estamos y ponemos otro artificial. Esto sí voy a mover la cámara para que vean que sí, esta es la realidad. Estoy pregrabando esto para que salga en el equinoccio en marzo. Lo estoy pregrabando porque en el momento en lo que estaré como llegando aquí en este espacio en línea, estaré en retiro. Pero ahora estoy grabándolo desde el invierno, desde un momento de mucho frío, de muchas condiciones que te hacen mantenerte dentro de la casa. Y quiero reflexionar un poquito sobre la manera en la que la desconexión se manifiesta en nuestras vidas, ver algunas formas de retomar contacto con la realidad, con dónde estamos y con cuándo estamos en el año. Y si miramos esta realidad del momento que vivimos, parece muy moderno, ¿cierto? Que estamos siempre en línea, desconectamos de un contexto, una situación donde estamos, evadimos muchísimo de las situaciones. La estrategia principal para la ansiedad es escapar, el escapismo, tantísimos horas que pasamos mirando algo que nos hace no mirar dónde estamos, sino mirar otro lugar y otro momento. Aunque parezca muy moderno, el Buda había estado hablando de este mismo impulso desde hace un momento muy premoderno, hace milenios literalmente. Y si contemplamos cómo es que logramos y aprendemos a vivir de forma donde tan fácilmente nos desconectamos, esto tiene que ver con nuestro modo
de manejar nuestras experiencias y nuestras percepciones. Y desde el budismo, la realidad fundamental es algo que mantenemos a distancia por nuestras categorías, por nuestro modo de pensar, por nuestro modo de separarnos en un sujeto mirando un objeto, clasificando los objetos, creando estructuras para manejar este campo diverso de percepciones que tenemos. Y eso es decir que los seres humanos, quienes tenemos mentes, quienes podemos experimentar y reflexionar sobre nuestras experiencias, quienes nos movemos por el mundo con esto de mirar y procesar, que son todos los seres sintientes, como así los llamamos en el budismo, quienes experimentamos, quienes tenemos mente o conciencia. El modo en lo que vivimos es que estamos continuamente interpretando los datos que nuestras facultades sensoriales presentan a la mente. Vemos esto ahí, vemos este blanco, ya estamos interpretando, ha de ser nieve. Si es nieve, ha de estar en otro momento y en otro lugar. Inmediatamente estamos ya contándonos cuentos de los colores y las formas y los sonidos y los olores que encontramos. Y estos procesos de organizar conceptualmente nuestra experiencia es una estrategia de sobrevivencia, nos ha permitido llegar donde estamos, por bueno o por malo, nos ha permitido llegar a tener arquitectura y techos y calefacción. Pero desde muy temprano en estos procesos, sino desde el inicio, cometemos el error fundamental de pensar que nuestras percepciones, nuestra manera de interpretar y organizar estos datos es la única, es la correcta, es la realidad. Y sentimos que las historias, los cuentos o las estructuras que creemos son naturales, son lo que la realidad nos presenta y no lo que nosotros estamos generando para poder movernos. Y esto es decir que nosotros estamos percibiendo a través de filtros. No, quizás en mi contexto aquí, las paredes son blancas, pero no atraen mucha atención, porque es normal. Ya no se considera interesante. Lo que es diferente, lo que llama la atención quizás es lo blanco de afuera, ¿no? Pero todo es blanco. Nosotros estamos generando estas estructuras de saber, esto es una casa, esto es adentro. Todos estos elementos arquitectónicos del espacio, pero también de la realidad, ¿no? Y esto lo hacemos con las personas, que esta persona es blanca, entonces ha de ser así, esta persona es indígena, ha de ser así. Todas las experiencias que tenemos están pasando por estas capas del lenguaje, de categorías, de asociaciones entre las categorías, de los cuentos que nos han contado, de mucha estructura conceptual o mental que nos aleja de la realidad. Y nosotros, que miramos algo, no sabemos quedarnos en la experiencia de mirar. Inmediatamente hay esta parte de la mente, del cerebro, que está diciéndonos qué estamos viendo. Y este proceso de estar interpretando, de estar poniendo etiquetas, de estar clasificando y separando, todo esto forma parte del aparato de la desconexión. Y esto es
el factor fundamental de desconexión que a su fondo el budismo nos está intentando hacer ver y atender. Y en ese sentido es que el camino budista nos está procurando volver a poner en contacto con la realidad. Y esta desconexión de la realidad es lo que genera todo el sufrimiento. Porque entre la realidad y nosotros tenemos todas nuestras ideas y estructuras y lenguaje y nos movemos relacionándonos con esto y no con la realidad. Y por esto tomamos decisiones bien torpes porque creemos que lo que pensamos que tiene que ser lo que es. Confundimos nuestras interpretaciones, nuestro aparato conceptual por la realidad misma, ¿no? Y en ese sentido ya llegamos a este momento moderno con todo lo que necesitamos para empezar a vivir de forma totalmente desconectada. Entre personas nos desconectamos, nos conectamos del cuerpo, nos desconectamos del ecosistema. Empezando, si contemplamos cómo describimos nuestra relación con el entorno, hablamos de la naturaleza, como si fuera esto que existe fuera de las paredes. Mira la naturaleza, como si lo que pasa dentro de las paredes no es natural. Como yo no soy parte de la naturaleza, que no todo forma parte de la naturaleza. Así, con el idioma, marcamos distinciones que provisionalmente tienen cierta utilidad, pero creemos que realmente la naturaleza y los humanos, como somos dos cosas desvinculadas. Y sí, realmente vivimos desvinculados. Vivimos desvinculados de los espacios donde estamos y también, y esto es lo que quiero jugar un poquito por el momento en lo que estamos y en lo que yo estoy también ahora, nos desvinculamos del tiempo. La temporalidad, este elemento de nuestra experiencia, también es un punto donde podemos ver que hemos generado a través de estructuras humanas, hemos generado cada vez más capas de separación, ¿no? Y formó parte de una colectividad de mujeres que forman parte de la transmisión del budismo y que estamos creando una serie de diálogos. Vamos a tener 4 durante este año. Y hubo una propuesta de organizarlo por temporadas, ¿no? De retomar un poquito de los ritmos, de las estaciones, vamos a tener un diálogo en el invierno. Si es invierno, es un buen momento para más quietud, para escuchar, para reflexionar, ¿no? Para consolidar, ¿no? Para reposar. Y después viene la primavera, que será un momento para retoñar, para renovar, para retomar y así sucesivamente, ¿no? Y hubo esta observación que varias personas dijeron, sí, pero en realidad en el verano es cuando yo hago mi retiro, porque en el verano toda la gente va de vacación y se bajan las actividades en las comunidades budistas, que el verano no es un buen momento para convocar gente, así que se aprovecha para hacer otras cosas. Y el invierno, para cosas en línea, la gente está en sus casas, están buscando algo y esto es un momento para ofrecer actividades. Y era como esta observación de que hay 2 ritmos anuales. El ritmo anual laboral.
o sea, impuesto por las necesidades de las industrias, el comercio, todo lo que es la vida en el capitalismo, versus los ritmos naturales. Y nuestro cuerpo está viviendo según las estaciones. Tú puedes tomar el tiempo donde todo está durmiendo en tu alrededor para estar más despierta, pero te vas a estar topando con esta realidad corporal, inconscientemente probablemente, aunque en ciertos extremos se hace muy consciente. Acabo de estar hablando con una amiga mexicana que se fue a vivir en Finlandia y ella me contó que la gente allá estaba felices de la vida porque pasó el solsticio. O sea, pasó este momento donde la noche es más larga y ahora va a ponerse un poquito menos. Y que ella contó que como se despertó, su cuerpo despertó, ella se despertó a las 10 de la mañana como por primera vez en la vida. Ella que siempre a las 5 está despierta y está a las 6 ya está meditando, ¿no? Pero que su cuerpo no tuvo ninguna señal que era hora de despertar porque el sol se levanta a las 10 y se pone a las 3:30 y que tiene un efecto en el cuerpo. Y intentar estar haciendo activa, vamos a tener que sobreestimularnos porque estamos respondiendo. La parte de nosotros que es natural responde a los ritmos naturales. Y quizás se nota menos en las latitudes más cerca al Ecuador, porque los cambios de luz son menos evidentes, las temporadas, bueno, las 4 estaciones no se manifiestan de la misma manera, pero donde tú estés, tu ecosistema tiene ritmos anuales. Uno de los días que festejamos o como honramos con una reflexión es el Día de los Árboles. Que los árboles son increíbles maestros, valen la pena escuchar sus enseñanzas. Pero el Día del Árbol es complicado porque cuando lo comentamos aquí en este espacio compartido con muchas longitudes, difícil saber porque es muy diferente en diferentes partes en diferentes longitudes, ¿no? Hacia el norte, el momento para sembrar árboles es muy diferente, pero incluso en el Ecuador hay momentos de más lluvia, hay temporadas, hay ciclos, hay cambios que los otros animales saben y migran internamente en un bosque o migran de un sistema al otro porque están respondiendo a estos señales que cuando contemplamos la migración de las aves es una cosa tremenda. El primero es cómo saben irse, cómo saben atravesar tantas distancias, cómo navegan sin GPS, pero también cómo es que detectan el momento de irse. Y muchas veces tiene que ver con los cambios de luz. Y ahí tenemos una catástrofe tremenda ecológica que en las zonas donde los pájaros, por ejemplo, pero también otros animales, pasan una temporada y ya saben que deben de pasar al otro porque una temporada es buena para la temperatura, para la comida, pero otro ecosistema es mejor para reproducción. Así que deben de llegar a la zona de reproducción justo cuando todas las moras o los insectos o lo que sea que comen están en su fase de reproducción. Y esto del retoño de los árboles depende no de la luz, sino depende de la luz, pero también mucho depende de la temperatura. Pero su migración está detonada por
la luz, los cambios de luz. Los días se empiezan a poner más largos, ya nos marchamos. Pero llegan después de una travesía tremenda, todas totalmente agotadas y flacas y hambrientes, y si llegan en un momento donde no se ha empezado todavía a ver moras y nueces y lo que comen, entonces mueren. Y todo esto es decir que nosotros como animales no humanos, animales humanos, también somos animales, e incluso para dormir bien estamos percibiendo estos ritmos de tiempo. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando en vez de responder a las señales, ¿no?, a los mensajes, a los ritmos naturales que nos rodean, y nos desenganchamos de esto y vamos por el calendario, esta estructura muy humana y las prioridades de las empresas? Que mira, ahora vamos a vender muchas cosas porque viene Navidad, o que exaltamos, como aceleramos, ¿no? Y nos ponemos en estos ritmos, y todo esto no está separado de las realidades sociales en las que vivimos, porque este mismo impulso de clasificar el tiempo, que requiere, nos desvinculamos de la realidad, y ya tenemos cuando cortas el vínculo con la realidad, el vínculo con el cuerpo, el vínculo con la familia, el vínculo con la comunidad, el vínculo con la tierra, que es parte esencial del capitalismo, corta esos vínculos para volver a insertarnos en otras estructuras que sirven la agenda y los intereses del sistema, ¿no? Y de quienes ganan de este sistema. Y estos mismos procesos de hacernos, de negar la conexión que tenemos y imponer otra estructura, aquí la estructura laboral, los ritmos, se impone otro ritmo sobre nuestra vida. El ritmo semanal, que en los fines de semana relajamos y después intensificamos, y a esta hora ya podemos ir a casa. Pero a lo largo del año, ¿cómo sería si estuviéramos retomando el tremendo poder de compartir ritmos con todos los seres en el entorno, con todas las aves, los árboles, las nubes, las flores, las plantas, todo? Que todo está en un proceso de retoño. ¿Qué tal sentirnos en un proceso de retoño? Y en el verano, y si contemplamos, ¿cómo sería decirnos, ok, ahora es invierno, aquí es invierno, donde tú estás, ¿qué es? Esto es algo que hemos aprendido a ni saber. Sabemos qué mes es. Esto sí, porque es relevante, porque estamos mirando nuestro calendario artificial humano todo el tiempo. Pero ¿cómo sería retomar el ritmo de la temporalidad, de la estacionalidad? Y saber que, ok, esto es una muy buena época para reflexión, para quietud. Quizás incluso si no puedes hacer retiro, esto es un buen momento para meditación, para adentrarnos y aprovechar que todo es más quieto en ciertas temporadas, o en otras temporadas, y si tus estaciones no son realmente invierno, primavera, verano y otoño, quizás es la época de las lluvias. En la lluvia, ¿qué hay? Es dar abono, es dar todo a la tierra lo que necesita para retoñar.
aprovechar. Esto es época de retoñar, ¿no? O llegando al otoño, es época de cosecha. Es época de mirar qué he logrado y qué saco de lo que he logrado. ¿Cómo consolido todo este crecimiento? ¿Cómo sería tu vida si estuvieras viviendo en los ritmos que tu cuerpo está escuchando? El entorno está escuchando, pero hemos aprendido a no escuchar. Y estos procesos de separarnos de la realidad, imponer una estructura, son los mismos procesos que terminan con tal como hay la dominación de la estacionalidad capitalista laboral sobre la estacionalidad natural. También tenemos por esta separación de la realidad, separamos en grupos a través de conceptos, y nombres y etiquetas, y uno domina al otro. Y estos son procesos o estructuras de dominación. Y una vez empezamos a vivir separadas de la realidad, de los ritmos del año, los ritmos del ecosistema, los ritmos de nuestro cuerpo, los ciclos de la luna, ya estamos preparadas para estar dominadas porque perdemos nuestro contacto con la realidad. Y otras agendas puedan empezar a decirnos cuál va a ser nuestra realidad. La realidad cotidiana que vivimos o la realidad social que vivimos. La dominación del intelecto sobre el cuerpo, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo se valora en la sociedad? Y ya sabrás, en la desvinculación entre intelecto y cuerpo, quienes trabajan con intelecto, cuánto ganan versus quienes trabajan con el cuerpo. Es muy obvio, ¿no? También la desigualdad de salarios o de ingresos. También una persona de cierta clase versus personas de otra clase haciendo el mismo trabajo, hay desigualdad. Mujeres versus hombres, una tremenda desigualdad de salario por el mismo trabajo. Personas de diferentes grupos, ¿no? Razas, etnias, también hay diferencias. Esto es decir que una vez empezamos con básicamente lo que en el budismo se llama ignorancia, donde creemos en nuestras ideas de las cosas en vez de la realidad, o sea, las estructuras proyectadas por el ego, o sea, por nuestros intereses, porque el aparato conceptual que generamos tiene que ver con nuestras necesidades, ¿no? Lo que es benéfico, lo que queremos lograr, lo que queremos evitar, ¿no? Y esto es también en los organismos pequeños. Lo que es relevante para su sobrevivencia, esto ya tiene importancia. Lo demás queda borrado o ignorado. Y somos capaces como organismos de percibir muchas cosas que si no son relevantes o no los consideramos relevantes, filtramos. Y para mí es un increíble ejemplo que yo viví en carne propia en Oaxaca, en México, después de una serie de terremotos serios. Lo que empecé a detectar cuando yo me sentí afuera, cuando pude, meditaba sentada sobre la tierra, y yo pude sentir la vibración en la tierra antes de escuchar los camiones que iban a pasar en la calle fuera del centro de retiro. O sea, yo pude percibir movimientos que normalmente no detectaba. ¿Por qué? Porque el sistema que soy, este animal que soy,
tiene en sus capacidades la habilidad, la capacidad de detectar estos movimientos que normalmente no son relevantes. Yo no necesito saber si pasa un camión allá en la calle, excepto ahora es un terremoto y mi organismo supo. Sí, si tienes la capacidad de detectar esto, sí, esto va a aparecer en tu conciencia. Tu conciencia, las categorías de lo que tú consideras relevante, ahora va a admitir la presencia de la percepción consciente de esos movimientos que el organismo obviamente está construido para poder detectar. Y esto es decir, lo que consideramos relevante, lo que consideramos, esto es mental, esto no es realidad, sino es lo que nosotros pensamos es relevante, entra en estas categorías y construcciones de lo que vemos como importante. Mientras la realidad sigue ahí haciendo lo suyo. Y entra de repente con un terremoto y de repente tú te das cuenta, mis categorías, lo que yo consideré importante y percibible, tiene que cambiar. Porque la realidad sigue entrando en el espacio de mi experiencia. Y por lo tanto, todo lo que hacemos que está aislada o apartada de la realidad no está funcionando completamente, está filtrado y distorsionado por los intereses y lo que se ha decidido que es importante y es la realidad, y son perspectivas parciales e equivocadas. Y por lo tanto, continuamente lo que pensamos es causa de felicidad, no lo es. Porque no tenemos la panorama completa y pensamos que lo tenemos. Esto es donde más nos topamos y generamos sufrimiento. Así que si contemplamos la interconexión completa, donde estamos fluyendo en el tiempo, pero fluyendo según un corriente que nos lleva. El corriente de las estaciones, el corriente del movimiento del planeta, el equinoccio. El equinoccio que acaba de pasar 2 días antes de que estará saliendo en YouTube estas reflexiones. El equinoccio, donde el sol está pegando directamente sobre el ecuador, donde la inclinación que hace que un hemisferio el norteño, sureño tiene invierno, mientras otro tiene verano, esto está en su punto de equilibrio perfecto. Y marca el inicio de una siguiente estación. Versus los solsticios. Pasamos durante un año. ¿Qué es un año? Consideramos tan importantes los años. El año es un ciclo alrededor del sol. Es algo sí vinculado con la realidad, pero lo quitamos este significado y pensamos un año como una unidad de medida de tiempo, y esto es otra manera de estar separando, imponiendo sus estructuras conceptuales. ¿Para qué? Para controlar. Para dividir y controlar. Controlar los salarios, controlar las edades, controlar la realidad. Y sí, la separación y la dominación tiene mucho que ver con control. Mientras, si miramos, estamos fluyendo, no vamos a controlar el equinoccio ni estos ritmos. Si aprendemos a alinearnos y fluir con ellos, ya no tendríamos que controlar, ya no tendríamos que oprimir y dominar. Así que estamos contemplando realmente una aportación que es contra la dominación, contra el control anticapitalista, y esto es retomar contacto
con los ritmos temporales, no nada más del día, que es todo otro tema, cuántos trastornos de sueño tenemos porque no estamos alineados con los ritmos, con el flujo de tiempo, pero tenemos los ritmos de las estaciones. Y uno podría hacer como un acto político contra esto que nos desvincula de la realidad para insertarnos en otro sistema. No, yo voy a volver a tomar contacto con el momento donde estoy. Quizás voy a crear mis propios rituales de anclarme en el tiempo, de volver a contextualizarme, de volver a conectarme con la realidad del ritmo del tiempo. Y el punto de partida sería empezar a tener maneras de saber dónde estás en el tiempo. No en el tiempo humano, en el tiempo real o el tiempo natural, ¿no? ¿Cuál es la temporada? Y quizás lo que a mí se me hace muy interesante, y esto es una mini propuesta, de empezar a tener ritos o rituales conectados con el equinoccio, el solsticio. Esta misma amiga mexicana me estaba contando que en Finlandia fue tremendo, la gente súper emocionada con el solsticio invernal, porque este momento, que cuando Finlandia aquí hacia el norte está tan inclinado que los rayos del sol pegan solo unas cuantas horas al día, están súper emocionados porque ya va a estar inclinando cada vez más hacia el sol, y si van a llegar a un punto en que tienen muy pocas horas de oscuridad, que también tiene su otro efecto, ¿no? Pero en este momento, cuando empieza, la gente súper emocionada, aunque no es que de un día al otro va a cambiar. Y sí, marcar algo tan significativo, porque tú sí notas que el ritmo anual del movimiento del planeta en el espacio alrededor del Sol tiene mucho que ver con tu vida. Y aunque solo quizás son 20 minutos más de luz por día, ya en vez de estar 20 segundos, ¿no? O algo así, pequeños cambios, se alarga levemente el día, lentamente, pero ya no está poniéndose más largo la noche. Ya se está poniendo más larga el día. Y qué bien. Festejarlo, honrarlo, conectar. Y es una conexión con el cuerpo, es una conexión con tu alrededor, con tu ecosistema, es una conexión con los ritmos del planeta, es una conexión con el sol, es una conexión con todo el universo que colaboró para que algo se topara con el planeta, para que tenemos este eje diagonal, para que haya estos cambios a lo largo del año, que tenemos estaciones, que podemos sembrar diferentes cosas y ver diferentes vistas y tener ritmos en la vida. Y esto es una propuesta que incluso quizás no vamos a armar nuestra propia serie de conferencias vinculado con las estaciones, pero saber en qué estación estamos y reflexionar, esta es una estación de fertilidad, de renovación, de nuevos inicios. No tiene que ser el primer del calendario anual para hacer nuevos inicios. De hecho, hacer una nueva resolución en el año nuevo, si estás en el invierno, en el 1 de enero, no tienes ningún ritmo en tu favor para tener esta energía
de retomar, de iniciar, de volver a empezar, porque el 1 de enero todo va a estar así como dormido otros 2 meses, 3 meses antes de empezar la renovación, ¿no? Y estás en verano en el sur el 1 de enero, muchas cosas están sucediendo, todo está fluyendo, pero no en un momento de nuevos inicios. Así que podría ser que en este equinoccio, para quienes están viviendo el equinoccio de la primavera o quienes están ahora viviendo primavera, es un excelente inicio de sentir que quiero empezar, ¿no? Ahora sí quieres hacer la ilusión de hacer dieta, eso es el momento de aprovechar toda la energía, que energía se oye medio vaga, pero todo está retoñando. Los pájaros están cantando en la primavera, ¿no? Vincular, conectar, reorientarnos hacia la realidad que nuestro cuerpo está escuchando todo el tiempo. Ahora alineamos cuerpo y mente al poner atención donde estamos e ir buscando modos de alinear nuestro modo de vivir, nuestra toma de actividades, aprovechar momentos para cosechar, para reflexionar, para ralentizar, y otro, aprovechar energías para aumentar energías, ¿no? Así que estas son unas reflexiones y quiero honrar este momento de equinoccio donde están escuchando, aunque lo esté enviando desde el momento del invierno. Quiero proyectarme hacia el futuro, desvinculándome de esa realidad, pero encontrándoles en la realidad que estarán escuchando, para contemplar que vivimos todo el tiempo fluyendo, participando en ritmos que van mucho más allá de lo humano, y ver las maneras en las que los ritmos humanos se nos imponen e irnos liberando de esta imposición puede ser tanto un acto político como un acto muy profundo espiritual, de volver a vivir la interconexión radical, profunda, con todos los seres, con todos los elementos, con todos los planetas y al mismo tiempo con todo nuestro ser. Así que espero que en este momento estéis en buenas condiciones de retomar la relación que ya tienes con la estacionalidad o la temporalidad. Y ahí empezamos a fluir todo el mundo en conjunto. Gracias.